A finales de marzo de 2019, el Reino Unido está destinado a convertirse en el primer país en abandonar la Unión Europea. Pero hoy, esa salida es más incierta que nunca. En esta edición de Efecto Naim, le contamos todo lo que debe saber del turbulento proceso hacia el Brexit. Además, hablamos con un respetado analista que se ha dedicado a estudiar la conflictiva relación entre la religión y la política. Y viajamos por el mundo en busca de las más peculiares y sorprendentes celebraciones de independencia. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington, encantado de estar de nuevo con ustedes. Quiero comenzar el programa contándoles una historia. Entre las muchas y muy peculiares tradiciones de los políticos británicos se encuentra el mazo real. Así es, un mazo. Es un mazo de oro, de plata, muy ornamental, pero que siempre debe estar presente en la Cámara de los Comunes del Parlamento británico, ya que sin él, si no está el mazo ahí, no puede haber sesión parlamentaria. Pero en diciembre del año 2018, durante un agitado debate sobre Brexit, que es el nombre que se le da a la iniciativa de que el Reino Unido rompa con Europa, uno de los políticos presentes sacó el mazo de su sitio e indignado se lo trató de llevar de la sala. Quería demostrar de que allí, en esa sala, no se podía gobernar. Este incidente es tan solo un ejemplo de lo conflictivo que ha sido el camino del Brexit. Recordemos que en el 2016 se realizó un referéndum en el cual casi 52% de los británicos votaron para que su país se fuera de la Unión Europea, rompiera los vínculos económicos y políticos de la Unión Europea. Pero el proceso ha resultado una batalla muy cuesta arriba para quienes lo propusieron y también para quienes se oponen, así que se trancó el juego. Tanto así que los miembros del partido de la primera ministra, Theresa May, decidieron que ella no tenía que no tenía el liderazgo para llevar adelante el proceso de Brexit. Y intentaron, sin éxito, sacarla de su cargo a través de un voto de no confianza, pero no lo lograron. ¿Por qué ha sido tan complicado este proceso de divorcio entre el Reino Unido y Europa? ¿Qué opciones tienen los británicos para llevar a cabo o no este divorcio? ¿Y qué consecuencias podría tener todo esto, no solo para el Reino Unido, sino para el resto del mundo? Se lo contamos en el siguiente reportaje. Miren. El 29 de marzo de 2017, la primera ministra británica Theresa May hizo una declaración histórica. De acuerdo con los deseos del pueblo, el Reino Unido se retira de la Unión Europea. Con esas palabras, inició formalmente un proceso de 2 años en el que el Reino Unido debía concretar los términos de su salida de la Unión Europea, a ocurrir el 29 de marzo de 2019. Pero lo que en su momento fue una contundente afirmación de May, se ha tornado en un panorama lleno de incertidumbre. Pues a solo días de alcanzar la fecha límite, los líderes políticos no han logrado aprobar ningún acuerdo para el Brexit. Repasemos. En noviembre de 2018, luego de 20 meses de negociaciones, se concretó un potencial acuerdo de 585 páginas. Allí se delimitaban los asuntos clave del Brexit, entre ellos, cuánto debía pagar el Reino Unido para retirarse de la Unión Europea, los nuevos derechos de los ciudadanos de ambos lados e importantes medidas fronterizas. Este acuerdo fue sometido a votación el 15 de enero de 2019, pero fue abrumadoramente rechazado por los principales partidos políticos de la Cámara de los Comunes, el Partido de los Laboristas, de oposición, y el oficialista Partido Conservador. The ayes to the right, 202. The noes to the left, 432. Por supuesto, existe un grupo de parlamentarios que se opone enteramente al Brexit, pero incluso dentro del partido oficialista hubo rechazo. Legisladores argumentaban que el acuerdo propuesto no rompía lo suficiente los lazos económicos y políticos con la Unión Europea. Hablamos al respecto con Douglas Rediker, del Centro de Investigaciones Brookings. Theresa May has negotiated what one would call a soft Brexit. Theresa May presentó lo que se conoce como un acuerdo de Brexit suave.
Con este acuerdo, el Reino Unido se desligaría de los tratados de la Unión Europea que dictan las políticas migratorias del Reino Unido. De este modo, el país podría controlar la migración, pero mantendría los acuerdos de comercio que tienen con la Unión Europea. Continuing to trade with the European Union as best as they can. Pero hay otro aspecto clave que ha complicado el proceso. Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido, comparte frontera con la República de Irlanda, que es parte de la Unión Europea. El Brexit implicaría nuevos controles aduaneros y fronterizos en esa zona. Y ni Irlanda del Norte ni la República de Irlanda están dispuestas a establecer barreras, pues en el pasado ha sido fuente de violencia entre estos vecinos. May tuvo una segunda oportunidad para proponer una alternativa ante el Parlamento, pero también fue rechazada, despertando así una nueva ola de incertidumbre para el país. Y es que de no aprobarse un acuerdo, el Reino Unido podría salir de la Unión Europea sin ningún marco de regulaciones en términos económicos, políticos y migratorios. En un escenario como este, el Fondo Monetario Internacional estima que el Reino Unido podría perder entre el 5 y el 8% de su Producto Interno Bruto. Siendo la quinta economía más grande del mundo, una drástica caída en sus mercados podría causar desestabilización mucho más allá de sus fronteras. Ante este panorama, los británicos han acaparado desde papel higiénico hasta vino. Incluso la reina Isabel II tiene un plan de escape que los medios han denominado como Quexit, en caso de que ocurran disturbios en Londres que pongan su vida y la de su familia en peligro. Pero una gran mayoría prefiere evitar este escenario. Pareciera que Theresa May está intentando limitar las opciones. O los parlamentarios aprueban su plan o se arriesgan a un Brexit sin acuerdo. Es decir, May espera que a medida que se acerca la fecha límite, los parlamentarios que ya rechazaron abrumadoramente su plan una vez cambien de opinión, pues para ellos la alternativa de un Brexit sin acuerdo es mucho peor. Con los días contados, una nueva revisión del plan de salida será sometido a votación el 12 de marzo. Si fuese rechazado una vez más, hay una variedad de posibles escenarios. La Premier británica podría realizar una consulta en el Parlamento para aprobar el Brexit sin acuerdo. Si esto tampoco fuese una opción para los parlamentarios, May podría solicitar una corta extensión para rechazar la fecha del Brexit y obtener más tiempo para negociar un acuerdo. Y hay quienes abogan por realizar un nuevo referéndum para determinar si después de esta odisea, los británicos quieren seguir adelante con el Brexit. Mientras tanto, las divisiones internas no cesan. 8 parlamentarios laboristas y 3 del Partido Conservador renunciaron para formar un nuevo grupo independiente dentro del Parlamento. Cualquiera que sea el escenario, la tarea más difícil para la Premier británica será la de lograr un consenso. El Brexit, un complejo proceso cuyo impacto sin duda trascenderá las fronteras del Reino Unido. Y al regresar a la pausa, vamos a hablar de religión y política, con un experto que ha dedicado su carrera a estudiar la compleja e importante, muchas veces conflictiva relación entre estos dos temas tan explosivos. No se vaya, le va a interesar. Usted seguramente ha visto letreros en bares, en restaurantes que dicen cosas como se prohíbe hablar de política y religión. Claro, porque combinar ambas cosas siempre termina en conflictos, en conversaciones poco constructivas. Es una advertencia común, no mezcles la política y la religión, no hables de eso. Pero hoy vamos a romper esta regla. Concretamente vamos a hablar del rol que tiene la religión en la política. Para ello nos vamos de viaje a visitar países donde la religión, concretamente el Islam, juega un papel fundamental en los gobiernos, en la manera de gobernar. Son países como Tunisia, Qatar, Marruecos y otros 14, en los que, por ejemplo, los jefes de Estado deben ser musulmanes para poder ejercer el más alto cargo político. O países como Irán y Arabia Saudita, en las que existen leyes basadas en el Corán por las que se rigen los procedimientos criminales, la legislación penal, los asuntos familiares, el divorcio, etc. Son países en los cuales la relación entre el Islam y la política es tan fuerte que mi invitado de hoy la cataloga de excepcional. Y él es un invitado excepcional. Su nombre es Shadi Hamid y es un experto en el mundo islámico. Actualmente dirige el Centro de Política para Medio Oriente en la organización Brookings, un importante centro de investigaciones aquí en Washington.
También contribuye regularmente a la reconocida publicación The Atlantic y es autor de 3 libros sobre política y religión en el Medio Oriente, un tema candente. Hamid está hoy con nosotros en el estudio para hablarnos sobre la enorme influencia que tiene el Islam en los sistemas políticos y cómo esta influencia está moldeando no solo a los países islámicos, sino también al resto del mundo. Esta es mi conversación con Shadi Hamid. Miren. Usted mantiene que el vínculo entre Islam y la política es excepcional. ¿Por qué? Sí, yo argumento que el Islam es excepcional por la manera en que se relaciona con la ley, la política y el gobierno. El Islam ha resultado ser más resistente a la secularización y sigue desempeñando un rol enorme en la vida pública. Pero esto no es necesariamente algo malo. Sí es cierto que puede ser intolerante y no priorizar las libertades individuales, ciertas libertades civiles o la igualdad de género, pero debemos diferenciar entre esos valores más asociados a la tradición liberal clásica y la democracia. En mi libro yo propongo que el Islam sí es compatible con la democracia, pero que existen tensiones con las partes más ideológicas de la democracia liberal. Tomemos como ejemplo a Indonesia, el país con la población musulmana más grande. Es una democracia y por supuesto que tiene sus defectos, pero es una democracia donde el Islam desempeña un papel significativo. ¿Usted cree que es posible que haya gobiernos seglares, gobiernos no religiosos en el mundo musulmán? Ciertamente es posible, pero a menudo ese proceso se da mediante la represión. Y es que a veces insistir en el secularismo significa suprimir sentimientos religiosos a nivel popular. Fue lo que pasó en Túnez o Turquía durante la segunda mitad del siglo XX. Y es interesante resaltar que tanto en Túnez como en Turquía, partidos musulmanes llegaron al poder mediante elecciones democráticas una vez hubo una apertura. Así que la gente que defiende el secularismo a capa y espada debe preguntarse, ¿vale la pena imponerlo? Déjeme preguntarle por el terrorismo. Algunos analistas argumentan que el Islam es una religión que nutre ese tipo de propensiones. ¿Usted cree que eso es cierto? Yo no quiero descartar del todo el rol de la religión. Cuando los miembros del autodenominado Estado Islámico dicen o hacen locuras, creo que hasta cierto punto sí están convencidos de que están cumpliendo con una orden de Dios. Como musulmán, creo que estas interpretaciones del Islam son desvirtuadas. Pero está claro que la religión los motiva. Ahora bien, hay que distinguir entre grupos extremistas como Al-Qaeda o el Estado Islámico y grupos islamistas más convencionales como la Hermandad Musulmana, que generalmente no recurren a la violencia y optan por la reforma gradual en lugar de la revolución. Creo que estos grupos deberían ser admitidos en la vida pública. Lo importante es que esa participación sea pacífica y que acepten los resultados democráticos. En resumen, con base en todo lo que usted ha dicho, pareciera que la división entre el Estado y la mezquita, entre la religión y el gobierno, que en muchos países tiene una división muy clara, en el mundo árabe, en el mundo musulmán, no va a ocurrir. Lo que argumento es que no podemos esperar que el Islam sea un aspecto reservado para la vida privada. Las razones son muchas, incluyendo una fundamental. Sin importar si son conservadores o progresistas, los musulmanes tienden a emular al profeta Mohammed. Él es una figura a quien acudimos cuando estamos en busca de dirección, y el profeta Mohammed es diferente de una figura como Jesucristo, porque Jesús nunca estuvo posicionado para gobernar. Más bien fue un disidente del Estado. Mohammed, por su parte, fue político, además de ser un hombre de religión y un profeta. Por esto, es difícil convencer a los musulmanes de que la religión y la política deberían separarse. Esto no quiere decir que el secularismo es inalcanzable, sino que hay que ser un poco más realista sobre cuánto apoyo tendría esta propuesta entre ciertos segmentos de la población. Hay una larga lista de problemas y defectos y errores que el Occidente ha cometido en su tratamiento de Islam. En su juicio, ¿cuáles son? Denos algunos ejemplos de políticas, de iniciativas, de decisiones que se podrían tomar para mejorar la situación
en relaciones con Islam. Estados Unidos no tiene más opción que trabajar con aliados autoritarios en el mundo árabe. No le vamos a pedir a Arabia Saudita ni a Egipto que se vuelvan países democráticos de la noche a la mañana. Eso no es realista. Pero los podemos presionar para que sean más pluralistas o para que controlen sus peores excesos. Y en esa tarea Estados Unidos se ha quedado corto. Ningún partido ha logrado ponerse a la altura de la retórica estadounidense sobre la democracia. Shadi Hamid es un reconocido experto en el Medio Oriente, en Islam, en la dinámica entre los países islámicos y el resto del mundo. Muchas gracias. Thank you for having me. Y al regresar la pausa, cambiamos de tema. Les traigo la insólita historia de cómo un país que se la quiso dar de muy inclusivo terminó siendo más excluyente que nunca. Al regreso. En los últimos años, las mujeres han conquistado grandes espacios en la lucha hacia un mundo más igualitario. Falta mucho, pero ha habido progreso. Por ejemplo, se inició el movimiento social #MeToo, yo también, que invita a mujeres que han sido víctimas de acoso sexual a compartir sus historias. Y ya varios hombres de gran importancia están sufriendo las consecuencias de este potente fenómeno. En Estados Unidos y España hay más mujeres en la política que nunca antes. El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos quiso unirse a esta ola de cambio, de inclusión de las mujeres, y intentó hacer algo que lo mostrara, pero lo que terminó demostrando fue lo excluyente y discriminador que es. Miren. Lujosos hoteles, rascacielos que parecen sacados de películas de ciencia ficción y enormes centros comerciales. Son las icónicas imágenes que han hecho de los Emiratos Árabes Unidos un codiciado destino global. Pero esta nación de Medio Oriente no solo apuesta por ser un gigante del turismo, también quiere ser un líder en la igualdad de género. Durante los últimos años, el gobierno ha lanzado iniciativas para promover la equidad salarial e incrementar la presencia de las mujeres en el lugar de trabajo. Para medir su progreso, cada año premian a aquellos funcionarios y ministerios que hayan avanzado en este ámbito. Pero en los premios de igualdad de género de 2019, el primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, galardonó a 3 diferentes ministerios, todos dirigidos por hombres. En redes sociales el gobierno alardeó de sus logros y los usuarios respondieron con un torrencial de críticas y burlas. Para defenderse, el gobierno recurrió a compartir datos como este. En el índice de igualdad de género del Foro Económico Mundial, los Emiratos Árabes Unidos figura como tercero entre los países de Medio Oriente y Norte de África. Pero se aseguraron de no mencionar que en el resto del mundo este país ocupa el puesto 121 en una lista de 149 países. De hecho, grupos de derechos humanos alertan que el discrimen sigue siendo un gran problema en este país. Queda claro que a los Emiratos Árabes Unidos le queda mucho por hacer para eliminar la brecha de género. Pero quizás el gobierno puede comenzar por invitar mujeres a la próxima edición de su ceremonia de premios de equidad. Y hasta aquí la genialidad memorable de la semana. Si conoce algún otro genio digno de ser expuesto en Efecto Naim, cuéntenos. Use la cuenta de Twitter del programa @Efecto Naim o mi cuenta personal @Moisés Naim. Y para terminar el programa vamos a celebrar nuestros países. ¿Sabía usted que hay solo 2 países en el mundo que no tienen un día nacional, una celebración de la independencia o un día festivo asociado con la creación, con la fundación del país? Así es, ni Dinamarca ni el Reino Unido tienen este tipo de festividades porque nunca fueron colonizados por otros, o sea que nunca tuvieron que luchar por la independencia de nadie. Pero en el resto del mundo no es así. Y encontramos que hay maneras muy peculiares y sorprendentes de celebrar la patria.
Aquí les traemos algunas de ellas. Miren. En México, las celebraciones de la independencia comienzan la noche antes. Cada 15 de septiembre, miles de mexicanos se reúnen en la Plaza de la Constitución para la recreación del Grito de Dolores. ¡Viva México! ¡Viva México! Desde el balcón del Palacio Presidencial, el mandatario de turno hace sonar la misma campana que en 1810 hizo sonar el padre católico Miguel Hidalgo y Costilla, cuando dio paso a la Guerra de la Independencia. El 14 de julio, los franceses conmemoran la toma de la Bastilla, acontecimiento que inició la Revolución Francesa y marcó el fin de la monarquía. Y desde 1937, las celebraciones incluyen los Bals de Pompiers. Alrededor del país se organizan bailes benéficos en estaciones de bomberos que pueden durar hasta la madrugada. En la capital de India, el 15 de agosto, el cielo se llena de cometas. Es una tradición que se remonta al movimiento de independencia durante la década de 1920, cuando activistas en Nueva Delhi protestaron la ocupación británica volando cometas que llevaban mensajes de libertad. Cada año, durante la semana del 17 de agosto, juegos como el Panjat Pinang marcan la conmemoración de la independencia en Indonesia. Los jugadores deben subir por troncos engrasados muy altos para alcanzar todo tipo de premios en el tope, desde ropa hasta bicicletas. En Groenlandia, que es una región autónoma de Dinamarca, el Día Nacional más bien coincide con el día más largo del año, el 21 de junio, y dada la latitud de esta nación ártica, es también el día más soleado para sus 56.000 habitantes. Ya lo ves, la celebración del Día Nacional, muy diferentes en todos los países. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado, como siempre. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.